Capítulo 16. Su vida en Nazaret, parte 1. La vida de nuestro Señor parece a primera vista dividida en dos partes. La primera, de 30 años, vida oculta, la consagrada a la Santísima Virgen, su madre. La segunda, de 3 años y medio, vida apostólica, la dedica a la conquista de las almas, a su misión de Maestro y de Redentor de la humanidad. Los primeros 30 años parecen exentos de dolor, basados en la dulcísima intimidad de María, lejos de las luchas, de las envidias, de las amarguras de la vida apostólica y de las humillaciones de la pasión. Sería, sin embargo, un grande error pensar que no sufrió en ellos. Debemos, al contrario, proclamar que el dolor fue el compañero inseparable de su vida. No por eso deja de ser cierto que fueron dulcísimos los 30 primeros años de la vida de Jesús, sin excluir los mismos años del destierro en Egipto, porque donde hay amor en la intimidad más perfecta y ausencia de luchas con enemigos de fuera, hay dicha y suavidad. La vida humana es así, mezcla continua de dichas y desgracias, de gozos y amarguras, de amor de Dios, que es la dicha incomparable, y de mil sinsabores que hacen pasar el alma por el divino crisol del dolor. Esa doble vida de amor y dolor fue la vida de Jesús y de María, y debía ser en el porvenir la vida de todos los santos, sus discípulos e imitadores. Pero volvamos a esa etapa especial de la vida de Jesús y de María, los dulces años de Nazaret. Habiendo muerto el cruel rey Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José, en Egipto, diciéndole: «Levántate, toma al niño y a su madre y ve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño». José, levantándose, tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Mas oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, temió ir allá, y avisado en sueños, retiróse a tierra de Galilea, y vino a morar en una ciudad llamada Nazaret, cumpliéndose de ese modo el dicho de los profetas: «Serás llamado Nazareno». Y empezaron a correr los dulces años de Nazaret. Jamás en la tierra se ha visto copia más perfecta del cielo que la mansión del Nazaret. Los bienaventurados son felices contemplando la divina esencia. María y José lo eran, en medio de su pobreza y privaciones, contemplando en el rostro de Jesús un vivo reflejo de la divinidad que se escondía en él. Su cuerpo va creciendo gradualmente conforme a los progresos de la edad. Es niño, se desarrolla como los otros niños, aprende a hablar como ellos y a manifestar poco a poco lo que piensa. Sin duda que conoce con ciencia infusa y divina lo que es el sufrimiento, el trabajo, la fatiga corporal, los afectos del corazón humano. Pero su humanidad santísima va como saboreando y experimentando poco a poco esos efectos. La inefable unión de las naturalezas humana y divina en la persona del Verbo, misterio inexplicable y altísimo, nos da la razón íntima de esas aparentes contradicciones. María y José, iluminados por el Espíritu Santo, contemplan al niño Dios en su desarrollo, admirando los designios divinos que va manifestando su sabiduría, según la evolución orgánica del cuerpo infantil. Así como no se admiraban de que llorara en el pesebre y no articulara palabra ni se pudiera sostener por sí solo, a pesar de que poseía la infinita felicidad, la eterna sabiduría y la omnipotencia creadora, tampoco ahora se admiran de que vaya poco a poco manifestando en su desarrollo cada vez más sabiduría y mayor encanto y amabilidad. La plácida luz de Nazaret, difundida en la humilde casita de María y de José, por el espacio de casi 30 años, había de padecer su primer eclipse, al llegar el divino niño a los 12 años de edad. ¿Y quién lo había de esperar? En la festividad más alegre y solemne del año, les preparaba el Señor una de las más grandes amarguras de su vida. Entre tanto, el niño iba creciendo y fortaleciéndose, nos dice el evangelista San Lucas, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Ved cómo continúa:
E iban sus padres todos los años a Jerusalén por la fiesta solemne de la Pascua, y siendo el niño ya de 12 años cumplidos, subieron a Jerusalén, según solían en aquella festividad, pasada la cual y al regresar a Nazaret, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtiesen. Antes bien, persuadidos de que venía con algunos de la comitiva, anduvieron la jornada entera buscándolo entre los parientes y conocidos. Mas como no lo hallasen, tornaron a Jerusalén en busca suya. Consideremos unos instantes el dolor de María al darse cuenta que en realidad había perdido a Jesús. Viene la noche y piensa María, ¿dónde estará? ¿Qué le habrá pasado? ¿Por qué nos dejó sin avisarnos? En vano pregunta María a los demás peregrinos, a los parientes, a los amigos. 3 días y 3 noches pasa sin noticias, ni siquiera tiene alguna leve esperanza de encontrarlo. Y sin embargo Jesús estaba muy cerca de María. Su ausencia no era sino aparente. Hubiera querido decirle, no llores, madre mía, es solo una prueba, me encontrarás luego. No lo hizo porque quería que la amarga prueba fuese completa, y dejó las horas, los días y las noches correr con una inflexible lentitud. Lo que valía cada minuto, solo Dios lo sabe. Lo que hacía Jesús con esos méritos lo sabemos. Hacía de ellos para nuestras propias pruebas un remedio, un ejemplo. Es muy fácil representarnos la desolación y el estupor que se apoderaron de María y de José cuando creyeron que Jesús se había perdido para ellos. Habían perdido un hijo infinitamente amable, a un Dios hecho hombre confiado a su cuidado. Durante 3 días y 3 noches lo han buscado en vano. Sus pobres corazones desfallecen. Para ellos, nada existe ya sobre la tierra, y su desolación los envuelve como en una noche oscura y pesada. Lo que esos 3 días encierran de dolor sobrepasa con mucho a lo que somos capaces de sufrir durante una larga vida. La sensibilidad de María y de José era mucho más viva que la nuestra, teniendo naturalezas más perfectas, y por otra parte, habían perdido realmente, perdido a su Hijo y a su Dios. Hay en su dolor 2 inmensidades. Así son las pruebas de Dios, vivísimas a las veces, pero las envía a su providencia porque nos ama, y las envía más grandes a los más grandes santos, y nadie tan grande como su Santísima Madre, porque sus méritos debían superar a los de todos los santos. Así comprendemos mejor que Dios no deja de mandar sufrimientos y pruebas a los que ama, y que casi siempre no son castigos, sino testimonios de más grande amor. Y al cabo de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, que ora los escuchaba, ora les preguntaba, y cuantos lo oían quedaban asombrados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados, y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? Mira que tu padre y yo, llenos de aflicción, te buscábamos. Y él les dijo, ¿qué razón había para que me buscaseis? ¿No sabías que yo debo emplearme en las cosas que miran al servicio de mi Padre? La primera vez que Jesús habla de su Padre. María sabe que el niño Jesús tiene que llenar una gran misión sobre la tierra y que lo tiene solo como prestado. Por las palabras del niño Jesús, más claramente lo entiende ahora. ¿Acaso Dios se lo va a pedir? La espada de la cual habló el santo anciano Simeón penetra más y más en su corazón. Sin saber, sin entender, con respeto y con amor, pronuncia una vez más su fiat y se inclina ante la voluntad de Dios, pensando en la misteriosa vocación de su Hijo. Dios, que ha señalado su camino a cada una de las estrellas que brillan en el firmamento y recorren espacios indefinidos, ha indicado también sobre la tierra un camino para cada alma. Ese camino es la vocación. ¿Cuánto importa conocerla y seguirla? Padres y madres de familia, que leéis estas líneas, mirad bien cuál es la vocación de vuestros hijos y ayudarlos a seguirla.
pues la vocación traduce la voluntad de Dios. Si Dios nuestro Señor os hace el favor inapreciable de pediros un hijo o una hija para que a imitación de Jesús se dedique exclusivamente a su servicio en el sacerdocio o en la vida religiosa, dádselo sin vacilar. Ellos serán las piedras preciosas más brillantes de vuestra corona en el cielo, durante toda la eternidad. Así María en el templo volvió a hacer el sacrificio de Jesús para la misión de Redentor de los hombres, al que el Divino Padre lo destinaba y que había vislumbrado ya desde su fiat en la Encarnación. No conocía entonces sus 1000 dolorosas circunstancias, pero sí contemplaba ya la cruz en lontananza. El niño Jesús, después de la profundísima respuesta que dio a su Madre Santísima, reservando los derechos de su Padre y señalando su propio deber, se entregó otra vez a María y a José para obedecerles hasta los 30 años, y les estaba sujeto.